palabras del que murió en la cruz. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien terminará, el bien terminará. Gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien terminará. Segundo, himno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Mi profe Arcadio, estamos sin audio. Perdón, perdón, perdón. Familia unadista adelante, por Colombia luchad con amor. Lleguemos conciencia a la gente, transformémosla en un mundo mejor. En la UNAD se forjan en ciencia, con grandeza, esfuerzo y tesón, estudiantes que dan pertinencia, con trabajos de gran proyección. Estudiantes que dan pertinencia, con trabajos de gran proyección. Familia Unadista adelante, por Colombia luchar con amor. Lleguemos conciencia a la gente, transformémosla en un mundo mejor. No olvidemos llevar en las mentes bien fincada su noble misión, formar ciudadanos brillantes sin distingos de raza o región, formar ciudadanos brillantes sin distingos de raza o región. Tercero, palabras de apertura. Tercero, palabras de apertura por parte de los líderes de los semilleros de investigación.
Sean todos los participantes, docentes, investigadores y estudiantes que hoy nos acompañan en este espacio académico, un cordial saludo. En mi calidad de investigador y líder del semillero, es un honor la apertura de este evento titulado Cápsulas de aprendizaje en investigación, conectando saberes con métodos científicos en la era digital. Una iniciativa que surge como respuesta a los desafíos contemporáneos de la educación y la necesidad de fortalecer las competencias investigativas en nuestros futuros docentes y estudiantes de demás programas. Este encuentro, organizado por los semilleros de investigación Diáfana Metanoia y el semillero CIMUS-E, cuenta con el respaldo del Grupo de Investigación en Cognición, Aprendizaje y Neuroeducación GICAN y el Grupo de Investigación Infancia, Educación y Diversidad, todos adscritos a la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAM. Más que una serie de talleres o conferencias, este espacio se consolida como un escenario de construcción colectiva de conocimiento, diálogo académico y reflexión crítica sobre nuestras prácticas educativas. Hoy nos convoca un propósito en común: fortalecer la formación investigativa desde el enfoque cualitativo, comprendiendo que investigar no es solo aplicar técnicas, sino interpretar la realidad, darle un análisis a esas problemáticas que a todos afecta dentro y fuera de las aulas. Además, darle sentido a las experiencias educativas y aportar a la transformación de nuestros contextos en un mundo mediado por tecnologías digitales y cambios constantes. El rol de investigador educativo exige rigor, compromiso ético y una mirada profundamente humana. Estas cápsulas de aprendizaje han sido diseñadas para escenarios de interacción sincrónica y asincrónica, donde expertos compartirán sus trayectorias, metodologías y experiencias, permitiéndonos no solo aprender, sino también cuestionar, dialogar y construir con ellos saberes de manera colectiva. Aquí cada participante es protagonista de su proceso formativo y cada experiencia se convierte en una oportunidad para generar conocimiento significativo. Invitamos a todos los asistentes a participar activamente, formulando preguntas, fomentando el debate de ideas en un marco de respeto y tolerancia y sobre todo asumir la investigación como una herramienta transformadora capaz de impactar positivamente los entornos educativos y sociales. Damos entonces apertura oficial a nuestra primera cápsula de aprendizaje en investigación, con la certeza de que será un espacio enriquecedor para fortalecer nuestras capacidades investigativas y consolidar nuestros semilleros como escenarios vivos de aprendizaje y de producción de conocimiento. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, profe Arcadio, por esas palabras que nos convocan a pensar un poco en la investigación. Bueno, vamos a continuar porque el tema que nos convoca hoy es el primer ciclo de las cápsulas de aprendizaje e investigación. Hoy hablaremos del uso de inteligencia artificial para la búsqueda académica y construcción de estados de arte. Tenemos un invitado muy especial, es de nuestra casa, profesor de la UNAD, es el profesor David Alberto Castaño Aldana. Él es candidato al título de doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cundinamarca, con su propuesta de tesis Influencia de los sistemas de creencias en el desarrollo de competencias de integración de tecnología en la información inicial del docente. Es doctor en Educación, con mención en Aprendizaje Social de la Universidad Central de Nicaragua. Es magíster en Gestión de Tecnología de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es especialista en Pedagogía para el desarrollo del desarrollo del aprendizaje autónomo, también de la UNAD, y es ingeniero de sistemas de la Universidad de Cundinamarca. Es docente de Educación Básica y Media de la Secretaría de Educación de Fusagasugá y a su vez docente del Instituto de Posgrado de la Universidad de Cundinamarca, con amplia experiencia en la enseñanza desde la modalidad de estudio virtual y a distancia. Dentro de sus trabajos publicados se encuentran Tecnopoiesis e Inteligencia Artificial, Fundamentos Teóricos, Gobernanza y Aplicación Educativa. Construir la ciudadanía desde la escuela, el papel de la educación
en la socialización política y la participación ciudadana. Modelo de gestión estratégica de TIC para la selección y evaluación de proyectos de la Secretaría de Educación de Fusagasugá. Así que, querido profesor, doctor David Alberto, le damos la palabra para que usted continúe desarrollando este encuentro. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Sandra, profesor Arcadio, por esta invitación. Pues estoy muy contento de poder acompañarlos y de compartir un poco esta experiencia, bueno, estas experiencias que he venido transitando en el tema de investigación y sobre todo el trabajo de la ruta que he encontrado para construir productos de investigación apoyándome no solo en la IA, sino pues en algunas otras herramientas que se integran muy bien con todas estas actividades. Lo que quiero presentarles hoy, digamos, lo que vengo a compartir que considero que puede ser útil para cada uno de ustedes que están iniciando en el tema de la investigación, pues es precisamente una ruta de utilización de herramientas TIC y de IA para lo que nosotros denominamos la construcción del estado del arte, que muchas veces voy a compartirles de una vez la pantalla. Ya debería estar por allí. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Porque no, yo no. Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. Sí, señor, en efecto. La pantalla se ve, sí, se ve bien, bien. Listo, hay una diapositiva de fondo. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Claro, una ruta de construcción del estado del arte, ¿no? Con TIC e IA. Y resulta que este tema del estado del arte, muchas veces cuando uno inicia una investigación lo ve como un requisito. Oh, tiene que construir un documento, analizar y ponerse a medir qué han hablado, qué tipos de instrumentos han aplicado, qué enfoque le han dado a sus investigaciones, qué brechas y todas esas cuestiones. Y uno a veces lo ve como un requisito, como un obstáculo para su investigación. Cuando hay que verlo es como todo lo contrario. Es decir, como la garantía de lo que voy a hacer no lo voy a perder en el camino. Es decir, también la garantía de que no voy a estar descubriendo el agua tibia. Que pues eso en investigación es muy costoso, ¿no? Empezar uno a investigar, a buscar algo y cuando está a mitad de camino darse cuenta que eso ya lo investigaron y que esos mismos métodos ya los aplicaron y que esos resultados a los que yo todavía ni siquiera he llegado, pues ya los tienen ahí y ya han avanzado sobre eso. Ahí es donde nosotros pues debemos ser muy juiciosos en ese primer análisis que debemos hacer y para muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo yo, a veces es desconocido el campo en el que quiere investigar, los términos, las categorías y todo eso lo puede uno recorrer apoyándose con herramientas de TIC y de IA. Entonces, para no hacer más larga la intro, pues creo que ya podemos iniciar. Esos son 5 momentos en los que podría decir que uno puede utilizar para diferentes cosas, diferentes herramientas. Un primer paso que yo considero muy importante es el de la definición. Así que ven ustedes ahí con una lupita, la definición y la consolidación de categorías. Es decir, yo tengo un tema tal vez en mente. En este caso, el ejemplo que hago yo es sobre integración de tecnologías y formación docente. Creo que ustedes vieron por ahí los artículos que he publicado, por lo menos este año hay un par de artículos que están en publicación relacionados con la integración de tecnologías, con la IA y con la formación de docentes. Pero cuando yo inicié esos procesos, yo no conocía bien los términos, ni siquiera las categorías. Si yo quería trabajar con estudiantes de licenciatura o futuros docentes, y si yo buscaba estudiantes de licenciatura, iba a encontrar tal vez cosas
muy del contexto colombiano. Porque si ustedes saben, en México se le dice licenciado es a el abogado o al administrador, ¿sí? Es decir, es otro tipo de términos que se utilizan. Yo tenía en mente inicialmente cuando empecé esa exploración de esos temas que esos eran estudiantes de licenciatura. Bien, por ahí, entonces, saltarse uno ese paso puede ser muy costoso después en la investigación. Así que creo que es muy importante, de ese vamos a hablar inicialmente, luego de creación de ecuaciones de búsqueda, luego de cómo buscamos y refinamos, luego de cómo hacemos la gestión bibliográfica para poder empezar a organizar todas nuestras fuentes y luego cómo podemos todas esas fuentes analizarlas y ahí sí guiados también por la herramienta de IA para poder hacer un trabajo ágil, pero también productivo y también ético, porque nosotros no podemos dejar que una herramienta nos haga el estado del arte. He conocido casos, por lo menos, de personas que se meten a ChatGPT y le dicen, créeme un estado del arte sobre la educación socioemocional en Colombia. ¡Pah! Pues el chat saca ahí alguna cosa y toca unos artículos, se inventa fuentes y arma un documento que no tiene ningún peso real. Eso no es trabajar con IA, eso ya es otra cosa. Trabajar apoyado con herramientas TIC implica que nosotros estamos siempre en el proceso, aprovechando los potenciales, pero jamás desligándonos de nuestro rol y que en últimas nosotros debemos ser los que comprendemos todo nuestro proceso. Bueno, entonces, comencemos con el tema de la definición y la consolidación de categorías. Como esto yo lo planteé y lo concebí inicialmente como un taller, pero pues el tiempo es corto y la idea es poder tocar todos los temas. Entonces yo como que ya hice los procesos en las plataformas y tomé los pantallazos, entonces aquí ya podemos fluir. Cuando tenemos acceso a las bases de datos, que por lo menos los que están estudiando en la UNAD van a tener acceso a muchas bases de datos en la biblioteca virtual que tiene la UNAD. Entonces, podemos hacer una inicial exploración. Recuerden que en mi caso el tema era estudiantes de licenciatura. Entonces, yo escribo en español acá, como pueden ver, no sé si ven aquí en esta partecita, escribo yo estudiantes de licenciatura. ¿Ven? Y esto es en Scopus, ¿no? Que pues, tiene artículos de calidad y demás. Entonces, pensaría yo 5 documentos. Es que es un tema que casi no es trabajado. No, pues la verdad que era. No, pues, sí, solo hay 5 investigaciones que hablan de estudiantes de licenciatura, pues eso es un tema completamente inexplorado. Pero resulta que ese término estudiante de licenciatura solo existe en algunas regiones. Creería yo que eso debe ser colombiano. Y si ven los apellidos de los autores, se pueden dar cuenta que todos son apellidos derivados del español. Ahí ya empieza uno como a preguntarse, porque ustedes podrían decir, no, listo, con esos 5 documentos yo voy a hacer mi estado del arte, pero resulta que eso sería algo completamente irresponsable. Lo que sí puede hacer uno en un momento así es empezar a analizar que empiezan dentro de los abstracts de los artículos a verse otros términos. Miren aquí, undergraduate students. Entonces dicen, puede ser que esa sea otra forma de referirse a un estudiante. Y de esa manera empieza uno a explorar, captura términos y empieza a explorar. Y mire, cuando yo digo estudiantes de pregrado, me salen 196,000. Entonces yo, uy, no, por ahí no es. Pero esta exploración es la que yo los estoy invitando a que siempre hagan en sus investigaciones. Jamás se queden con el concepto que ustedes creían era el apropiado. 196,000, pues obviamente es algo muy amplio, pero en uno de esos vi el mismo concepto, pero docentes de pregrado. Es decir, este concepto de undergraduate teachers sí habla de docentes que no se han graduado.
y ahí ya encontré 20.000. Es decir, ya empieza un campo amplio, un concepto amplio, ya empieza a tomar forma. Porque recuerden que una investigación, siempre como ustedes la planteen, así sea como sea que la planteen, siempre está hablando de la relación, de categorías, de relaciones entre variables, incluso relaciones de composición, como en el caso de las investigaciones cualitativas, es decir, que hay un fenómeno, pero yo quiero mirar ese fenómeno, cómo se compone, pues estamos hablando de relación entre diferentes conceptos o categorías. Entonces, en este momento solo hay uno, docentes, pero en pregrado, no docentes de pregrado, sino docentes en pregrado. Cuando lo busco ya con las comillas, que eso es algo importante que quiero que vean acá. Si le quité las comillas, lo cogí como me llegó y 20.000 artículos. Pero le pongo las comillas para que el concepto salga tal cual lo quiero yo y ya me salieron 400 artículos. En un corpus de 419 artículos, en este caso, pues yo ya puedo decir que hay una categoría que está suficientemente trabajada, que hay información. Sin embargo, 400 documentos para un estado del arte no son demasiados. Igual yo todavía no he puesto mis otras categorías en juego, pero empiezo yo a leer dentro de las palabras clave de estos documentos, de los primeros, diría yo, empiezo a ver qué otra forma de mencionar a los estudiantes de licenciaturas, que era mi concepto inicial, cómo los mencionan. Y si ven ustedes, ya empiezan a aparecer aquí otro tipo de apellidos. Ya no estamos todos Castaño, Pérez, Manrique, Rodríguez, sino que ya empezamos a ver apellidos en otros lenguajes y entonces ya empezamos a encontrar una categoría o un concepto, un término que ya es universal. Porque recuerden que la ciencia, pues, es universal. La idea de hacer ciencia es ampliar el conocimiento, pero no el conocimiento mío, ni en la casa, ni en la familia, sino ampliar el conocimiento a nivel mundial. Entonces, yo debo saber qué están investigando, pues, cualquiera que esté investigando en cualquier parte del mundo. El lenguaje jamás puede ser un impedimento o una justificación para no explorar lo que se ha hecho o lo que se ha investigado, lo que se ha avanzado en mi área de estudio. Cuando busqué yo entonces de Undergraduate Teachers, encontré Pre-Service Teachers. Pre-Service Teachers. Ese es uno de los más fuertes de lo que yo investigué en esa ocasión. Candidatos a maestro. Y aquí, aprendiendo a enseñar. ¿Me silenciaron a mí? Sí. Ya me lo escuché. Eso. Y entonces, miren acá. Cojo sinónimos de mi categoría y ya los encuentro acá y empiezo a identificar cómo cada uno le aporta números. El concepto que yo inicialmente creía que era el más importante, pues porque fue el primero que encontré, aparte de licenciatura que no me servía, tiene 419 artículos, pero el de Pre-Service Teachers tiene casi 11.000 artículos. Este era para mí el concepto central, la categoría central, la que identifiqué yo. El de Learn to Teach era 369 artículos, entonces ahí yo ya encuentro mis categorías, ya sé cómo llaman en el mundo, cómo hablan de mi categoría otras personas. Hacer esa lectura de esos abstracts, hacer esa lectura de esos artículos, empieza a empaparlos a ustedes de los términos reales en los que se habla en su campo de estudio. Ya pasó. Y eso es algo muy importante que uno no debe pasar por alto. Porque por ese lado se le puede ir los principales avances que hayan en su campo de estudio. Entonces,
De esa manera, ya cuando nosotros tenemos varios sinónimos para nuestra categoría, sabemos cuál es el término más fuerte y todo eso, ya podemos empezar a plantear ya en términos reales de nosotros, si las hipótesis, es decir, ya podemos empezar a hablar de hipótesis, ya conocemos nuestros términos y podemos ir a apoyarnos en la primera inteligencia artificial, que sería, en este caso que yo utilicé, una que se llama consensus, para identificar si mi hipótesis existe o si es válida. Cuando yo hablo de una hipótesis, no estoy hablando de un concepto, ni una categoría, estoy hablando de una relación entre dos o más categorías o conceptos. Porque la hipótesis es plantear una relación entre dos o más variables en casos de estudios cuantitativos, categorías en el caso de los estudios cualitativos, o identificación de esas relaciones y de esas categorías también en estudios exploratorios. Pero pues yo ya tengo los conceptos, yo ya sé cómo ir a preguntar. Yo ya voy a preguntarle al consensus sobre docentes en formación o pre-service teachers, ese tipo de cosas. Y si encuentro resultados, ya puedo decir, si encuentro resultados, ya puedo decir que estoy hablando de una hipótesis válida, de algo válido, de algo que puede preguntarse. Aquí miremos entonces en este ejemplo, yo le preguntaba al ChatGPT, es para que comparemos porque no podemos casarnos con una herramienta. Es decir, no podemos decir, bueno, voy a ayudarme con el ChatGPT, ¿sí? Aquí le pregunto al chat, bueno, la integración tecnológica es importante para la formación inicial docente. ¿Sí? Primero estoy preguntando en español, ¿está bien? ¿Por qué está bien preguntar en español? Porque la IA es capaz de agarrar el término en español, la categoría formación inicial docente, convertirla al inglés, buscar los términos que más se ajustan dentro de las investigaciones y él mismo, es decir, él mismo hace el paso que nosotros hicimos ahorita. Pero hablar de integración tecnológica también me llevó una investigación así como la que vimos ahorita, de pasar de estudiante de licenciatura a hablar de formación inicial docente. Ya tenía yo una categoría clara, ya la conozco en inglés y eso. Y miren la respuesta del chat, sí, es fundamental. Y lo que uno le pregunta al chat siempre le va a decir, sí, es fundamental. Es fundamental y juega un papel muy importante y tal. Y pone pues artículos que son canónicos, artículos muy importantes de la integración tecnológica, algunos documentos que no son artículos, bueno, ese es un marco de competencias de la UNESCO. Este también, el Digicom, y este pues es un modelo de integración. Es decir, ni las referencias son estudios que hayan explorado esta pregunta, ni la respuesta satisface tampoco. Cuando le hago esa misma pregunta a Consensus, entonces él me dice, hay 89% de estudios que dicen que sí, hay 11% de estudios que lo deja condicionado, digamos, él posiblemente. Y me empieza a hablar y empieza a construir ya un texto a partir del cual yo puedo empezar a contrastar mi idea inicial con los estudios que hay en el caso. Entonces, esta es una buena segunda fase porque aquí también puedo encontrar nuevas maneras de mencionar mis variables, mis categorías y maneras de refinar esa hipótesis para que no me vaya a quedar incompleta, por decirlo de alguna manera. Aquí me muestra cuáles artículos dicen que es importante, cuáles que no, y aquí empiezan a ver, bueno, Technology Integration, ya sé que esa es, cuando yo quiero hablar de uso de tecnologías en las prácticas pedagógicas, yo no escribo Technology Use in Pedagogical Practices, porque pues eso se conoce como Technology Integration, ya lo sé, ya lo descubrí, gracias a esa anterior. Y el pre-service teacher también. Entonces yo ya tengo como esas dos categorías ya en la lupa y empiezo a ver qué más me puede salir. Entrenamiento de docentes inicial. ICT Integration, ya son, ¿cómo llamaríamos esto? Sinónimos
mis conceptos y de mis categorías que puedo estar planteando ahí. ¿Sí ven? Educador de educadores, integración tecnológica, empiezo a identificar todo eso. Y aquí ya el chat me podría ayudar a identificar la forma en la que yo ya debo buscar. ¿Sí lo ven aquí? El planteamiento que digo acá. ¿Cómo clarifico términos y conceptos con chat, con traductores? Esto ya lo podemos hacer como paso anterior a la creación de mis cadenas de búsqueda. Es decir, de mis cadenas o ecuaciones de búsqueda que van a ser las que yo voy a utilizar para definir el estado del arte. Y eso es algo que es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta, que cuando queremos hacer un estado del arte que nos permita después hacer una publicación, ¿sí? Como el estado de la integración tecnológica en la formación inicial de los docentes o algo así. Si yo quiero hacer algo así, tengo que definir una ecuación de búsqueda y basado en eso, realizar mi estudio. Porque si no lo hago así, es decir, si voy buscando y picando en una base de datos en otro lado y tiene un artículo que me pasó un amigo y busqué otra cosa y encontré otras cosas, pues esa construcción de ese estado del arte no va a tener rigurosidad, no se va a poder replicar y eso va a ser muy importante al momento de consolidar ese estado para publicarlo o para un documento de una tesis o algo así. Entonces, claro, miren, yo le planteo ya aquí con los conceptos que he encontrado, cómo lo podría buscar, y entonces él habla, me empieza a dar los sinónimos. Pre-service teacher, ya lo conocía, student teacher, ya lo conocía, prospective teacher, no, teacher candidate, sí, formación docente, teacher education, teacher training, initial teacher training, sí, educación primaria, cosas tan sencillas como los de los niveles educativos. A veces uno dice, yo soy estudiante de primaria, pero el concepto de primaria puede que solo funcione en Colombia. En otros países de Latinoamérica se hable de otra cosa. En inglés y en otros idiomas se hable de otras cosas como este K12 o Basic o Middle. Son esas cosas las que uno debe tener organizado. Bueno, cuando yo ya tengo mis conceptos y tengo los sinónimos que voy a utilizar en mi cadena, entonces lo que hago es articular ya operadores lógicos. Esto es como la lógica que se utiliza en la computación, la lógica computacional y electrónica. En este caso, vamos a utilizar operadores. Los operadores básicos son la O y la I. ¿Sí? Así. Estos dos son los operadores básicos. Vamos a utilizarlos de la siguiente manera. Entonces, cuando uno construye su cadena, todos los sinónimos de su concepto o su categoría inicial los va a unir con una O. Porque es probable que en un artículo hablen de entrenamiento docente y en otro artículo hablen de educación docente, pero no van a mencionar los dos. Si yo pusiera aquí una A, el AND o la I que llamamos nosotros, si yo pusiera aquí un AND, lo que resulta es que no va a encontrar artículos, porque no va a encontrar artículos que mencionen la misma cosa de dos formas diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que hago yo es crear cadenas de sinónimos de mis categorías y luego esas cadenas de sinónimos de mis categorías sí las uno con una I. Es decir, cuando son sinónimos de una sola categoría, las uno con O. Cuando estoy uniendo una categoría con otra categoría ya para buscar artículos que estén en el mismo dominio de mi hipótesis, entonces los uno con I. Aquí, formación docente y aquí, integración tecnológica. Yo no podría poner en una I dos similares. Y si la pongo con una O y son diferentes, va a encontrar artículos que hablan solo de educación de docentes o solo de integración tecnológica, pero no de los dos. Y ahí es donde mi cadena no me va a lanzar nada. Si buscamos acá, por lo menos ya entré hasta de Cielo, que es gratuita, abierta. Busco
formación docente. Aquí solo estoy buscando una categoría. ¿Sí lo ven? Y aquí, bueno, dice 449 resultados. Aquí me digo formación docente e integración tecnológica y me salen 2 resultados. Eso es otra cosa que nosotros tenemos que ver. Muchas veces nuestro campo de investigación no se desarrolla en ciertos escenarios. Cuando yo hice ese estado del arte de la formación docente, de la integración tecnológica, las creencias docentes, las creencias de los docentes, en los docentes de formación, sus competencias de integración tecnológica y eso, en español salían 2 artículos. Mientras que en otros idiomas, con otros sinónimos, salían muchísimos más. Al final fue un estado del arte de 86 artículos. Bien, entonces hay herramientas en las que no nos funciona muy bien. En el caso de algunas bases de datos, que este es el otro operador que tal vez a ustedes les interese conocer, aparte de la I y de la U, existe la W y el PRE. Esta W me busca 2 palabras que estén cercanas. Una cantidad de palabras. Es decir, si yo quiero, en este ejemplo, si, miramos este ejemplo. ICT es TICS en inglés. Docente, ustedes sí lo conocen muy bien. Y yo les digo que me busque artículos en los que la palabra ICT, que es TIC, y la palabra docente estén separadas, pero por un máximo de 5 palabras. Es decir, que no estén tan lejos, porque a veces no lo encuentro en el título, pero lo puedo encontrar en el resumen. Y si están muy separadas, pues puede que no hablen del tema que yo quiero que hablen. ¿Sí? Entonces, claro, aquí en este ejemplo va a recuperar las TICs, herramientas usadas por los docentes. Herramientas TICs usadas por los docentes, es lo que dice en esta frase. ¿Sí? O entrenamiento de docentes con TICs. En este caso los separan 1, 2, 3, 4 palabras. En este caso los separan 2 palabras. Y ese operador W lo que nos permite es no encontrar el concepto justo así pegadito, sino encontrarlo un poquito separado de acuerdo al criterio que nosotros tengamos. Podemos usarlo cuando estamos recuperando muy poco de una categoría. ¿Sí ven aquí? Entonces, con TIC y docentes encuentro 3000 documentos. Y en esos 3000 documentos, pues van a ver que nunca se separan más de 5 palabras TIC de docente. Y eso es efectivísimo porque esa cercanía me indica que se está hablando del mismo tema, que se están relacionando los 2 términos y ahí estoy recuperando mi categoría, no de manera literal, sino que estoy buscando esas relaciones con ese operador. Este por lo menos es interesante. Si yo quisiera hablar de TICs y de docencia, este se ve interesante. El uso de TICs en la enseñanza de docentes de educación especial. Sí. Y aquí el rol de las percepciones de los docentes del lenguaje y las actitudes hacia la integración de TICs en la educación superior, en inglés como segunda lengua. Todas esas siglas ustedes van a terminar cuando las van a encontrar y se van a familiarizar con ellas. Hay otro operador muy parecido también para buscar en bases de datos que es el PRE. El PRE lo que nos da la ventaja es que las encuentra en un orden. Si en este caso, en el ejemplo, miren, si ponemos teacher y ponemos education y le decimos que PRE 3 palabras, significa que siempre van a encontrar primero teacher y luego education. Entonces, me sirve porque muchas veces se crean palabras y en inglés es muy común que creen conceptos de muchas palabras. ¿Sí? Aquí dice educación profesional docente, educación inicial docente. ¿Sí ven? Entonces, si esta palabra a mí no me interesa tanto, porque en este caso estoy identificando a estudiantes de licenciatura, como lo pueden ver, ¿sí? Pero
y no me hubieran permitido recuperar este artículo de Teacher Professional Education o de Teacher Initial Education, no los hubiera recuperado si buscaba solamente Teacher Education. Con este operador sí los voy a encontrar. Si le pongo 2 palabritas o 3 palabritas, me va a encontrar esos mismos sinónimos. Ese sería, pues, una cosa súper completa. Aquí se ve el ejemplo de cómo se opera y los artículos que recupera. En este caso, primero busca ICT y luego busca Teacher. Y si ven ustedes acá, no está la palabra ICT. O sea, no está la palabra TICS en este artículo. Pero lo estoy poniendo a buscar, que esto es otra cosa, que yo creo que esto lo manejan ya ustedes. Lo estoy buscando en el título, en el abstract y en las palabras claves. De esa manera no está aquí, pero yo sé que está o en las palabras claves o en el abstract. Y el abstract pues es muy importante en los artículos porque condensa muchísimo de qué se investiga, de los resultados, de los métodos, de los aportes, de las limitaciones. Entonces, es bueno siempre tener la opción de que busquen el abstract y las palabras claves. No es bueno poner la palabra que busquen todo el cuerpo del documento y que busque las palabras sueltas. Yo busco ICT, busco TICS y busco docente. No las limito a una distancia y las pongo a que las busquen en todo el documento y eso salen la cantidad de artículos que no tienen nada que ver. Nada que ver. Si usted lee en los primeros 5 artículos y 3 o 4 no le sirven, no es problema ni de la base de datos, es problema de la cadena de búsqueda que está empleando. Por esa razón, los sinónimos de los conceptos que me ayudan a identificarla, los uno con la I para la otra categoría, y así la cadena se puede refinar. Aquí ya, por lo menos miren en este ejemplo, este es mi amigo el chat que me dice, tan. Si lo ven, él me lo acomodó en la estructura que yo les estoy planteando, que es sinónimos unidos con una O, pre-service teacher, student teacher, prospective teacher, teacher candidate, aunque estos teacher candidates y prospective teacher pues no funcionan muy bien. Yo utilizaría otro ya con la experiencia que tengo en ese campo. Pero aquí todos son unidos por O, todos son sinónimos. Aquí con la I es otra categoría diferente, pero que tiene que estar, porque es que mi hipótesis relaciona los docentes en formación, la formación de los docentes y en este caso es la educación básica. ¿Sí ven? No habla de educación superior, no habla de educación para el trabajo, no habla de educación especial, me dice en primaria, en secundaria, educación básica, el middle school o el K-12 que llaman en Estados Unidos y en algunos países de Asia también lo mencionan así, o por lo menos cuando una persona de otro país escribe su artículo sobre la educación primaria de su país, de Vietnam, de Indonesia, de lo que es de Taiwán, ellos buscan el concepto en inglés y su abstract y su título lo ponen en esos conceptos. Por eso encuentra uno mucho y uno creería, no, pero esta investigación que está haciendo solo va a servir en Estados Unidos porque solo está recuperando conceptos en inglés, pero resulta que no. Por lo menos del que yo realicé, que no es este exactamente, apenas habían 4 o 5 estudios de Estados Unidos y había una cantidad de estudios de África, de Asia, de países del Medio Oriente, de Europa, de Rusia, muchos estudios chinos. Y aunque parecían conceptos que solo estaban como para anglo, pues con el privilegio de la investigación anglo, pues en verdad eran estudios de todo el mundo. Pero aquí, si ustedes ven, entonces yo estoy planteando una ecuación de búsqueda que me ayuda a relacionar 3 categorías. Esta categoría, esta categoría y esta categoría. Y lo que estoy haciendo aquí con estas OR es
ampliar la capacidad de encontrar esa categoría. Incluso por aquí yo podría, ¿se acuerdan que yo puse teachers? Aquí con el pre, yo podría ampliar para que encuentre Teachers Initial Education, Teachers Professional Education, muchos conceptos que también se me escapan ahí. ¿Cómo hace uno para decir, será que le agrego más sinónimos? ¿Será que amplío la búsqueda con esos operadores que permiten que las palabras se separen? ¿Cómo toma uno esa decisión? Pues con los resultados que le arroja su cadena. Porque uno con esta cadena, así como está, la pongo y me salen, no sé, 10 artículos. Entonces digo, no, tengo que buscar más sinónimos porque necesito ampliar la base de estudios. No voy a separarlas, no, siempre sigo esa misma estructura. Sinónimos con O y las categorías con I. Y de esa manera lo que hago al ampliar sinónimos es ampliar la cantidad. Por lo menos me pasaban, en caso cuando estuve un tiempo asesorando creaciones de cadenas. Entonces me llamaban estudiantes de doctorado y decían, ayúdenme a construir la cadena, porque es que yo encuentro 10 artículos o 5 artículos. Y resulta que ellos tenían así, les salían 10 artículos y le ponían otro AND y le ponían otra categoría. Pues jamás va a ampliar la base si yo agrego otro AND porque el AND restringe aún más. ¿Sí? Porque los que estaban aquí, si aquí habían 10, al agregar otra categoría con AND, que es la I, de esos 10 solo van a quedar como resultado los que además tengan esta categoría entre esos 10. O sea, jamás van a salir más de 10 si yo agrego otra I. Es lo que uno debe tener claro. Entonces, ¿cuándo agrego OS? Es decir, ¿cuándo amplío las categorías? Cuando estoy muy bajito de resultados en mi consulta. Y cuando agrego la I, cuando estoy muy amplio. Es decir, busqué mi par de categorías y tengo 20.000 artículos. Digo, no, estoy muy lejos de. A veces pasa eso porque uno busca, si yo busco formación de tus docentes y busco educación de docentes, pues me van a salir un jurgo de artículos que no tienen ningún sentido porque estoy hablando casi de lo mismo. Pero si yo le pongo aquí de pronto integración de tecnología, uso de TICs, cosas así, tal vez de los 20.000 se me convierten en 1.000. Y sí, entonces digo, bueno, pero mi tema también es de las creencias pedagógicas. Entonces, como tengo 1.000, tengo la posibilidad de decir, y ahora voy a agregar mi de creencias pedagógicas, mi categoría. Se me bajó de 1.000 a 20, ya es muy poquito, entonces empiezo a crear unos sinónimos aquí de mi categoría de creencias pedagógicas, creencias docentes, actitudes docentes, empiezo a ampliar un poco acá para que sea grande nuevamente. Cuando yo ya estoy encontrando unos 50, 70, 90, 100, 120, digo, yo puedo decir, listo, cierro, esta es mi cadena, ya la reporto así, la cojo tal cual quedó y me voy. Esa es mi cadena de búsqueda. Y ya me voy y la aplico. Entonces, miren, esto es un ejemplo de, creo que de este, sí, de este publicamos un artículo este año, que es la socialización política que tienen los estudiantes en el colegio, no en el aula, sino en el colegio. Es decir, no solo el tema pedagógico, sino también, lo que hacen en el descanso, lo que hacen cuando sus grupos, en la educación física, todas esas relaciones. De eso más o menos trata el artículo, pero entonces si ustedes ven aquí hay una categoría, cultura política o socialización política, es la misma, son sinónimos, colegio, aula, docente, esto es adolescente, educativo, porque el asterisco lo que me permite es completar con cualquier otro sufijo, educativo, educativos, educacional, education en inglés o lo que sea. Entonces, en este caso, aquí habían socialización política y escuela. Escuela, véase aula, véase colegio, véase adolescente, porque también nos interesaba el término de adolescente. Es decir, si no hablaba de colegio, por lo menos que hable de socialización política en los adolescentes, porque perdón, adolescentes
¿sí? O que hable de docentes, porque lo que buscábamos era hablar de espacios de socialización política para los adolescentes y eso pues se da en la escuela. Y ya con 78 ya es más que suficiente. Podríamos decir que esa ya estaba bien. Se aplicaban así cada concepto unidos con la A e iban saliendo los resultados. Inicialmente, pues 319 uno diría, son demasiados para poder abarcarlos de una manera responsable. Pero entonces ahí es donde vienen los filtros. Cuando ustedes hagan un artículo, una investigación, pues no les van a decir que investiguen todo lo que se haya generado desde los comienzos de la humanidad. No, les van a dar una ventana de tiempo. Para muchos estudios 5 años es suficiente, pero algunos temas que no se tratan de forma tan exhaustiva, que no se desactualizan tan rápido, pues pueden ir ventanas de 10 años y demás. Eso ya va a criterio de los investigadores. Pero usted al cerrar su ventana de tiempo ya empieza a encontrar cantidades más manejables. Lo otro que sería importante es el tipo de artículos, porque muchas veces memorias de conferencias o algunas otras de revistas que no son revisadas por pares, pues no van a tener peso y no van a tener la estructura que ustedes necesitan para analizar. Ya cuando uno se limita, vamos a limitarlo solo a artículos o revisiones, que las revisiones pues son documentos en los que cogen hartos y los unen. Entonces ya sale una cantidad manejable. Ya con 78 documentos uno podría decir, listo, arranco. Voy a empezar a mirar qué se ha hablado de este tema. Entonces, ya deberíamos nosotros, yo les dije en algún momento, está la cadena de búsqueda y hay que publicarla, claro, escribirla en piedra, es decir, se va a quedar así, ya quedó, ya me gustó, los resultados que estoy recogiendo, todos los artículos que cojo hablan del tema, lo plantean y es una cantidad razonable. Entonces, una de las cosas importantes que deberíamos hacer nosotros es utilizar alguna metodología para revisiones sistemáticas y pues la conocida y aprobada y aceptada es la de Prisma. Que aquí, ¿qué es lo que hace uno? Pues reportar todo este proceso de aquí en adelante. O sea, usted no puede reportar cómo llegó a la categoría, porque reportar cómo llegó a la categoría es reconocer que usted no conocía el campo. ¿Sí? Ah, es que yo no sabía que eso se llamaba pre-service teacher. Yo pensé que eso todos eran estudiantes de licenciatura. No, eso no lo puede reportar usted, porque eso fue entrenamiento suyo. Llegué a ya sé cómo se mencionan los conceptos, cómo se llaman las variables, las categorías en mi campo, exactamente en lo que yo estoy estudiando. Bien, entonces, una vez que yo ya tengo mis categorías, arranco con mi cadena y empiezo a reportar qué fue lo que hice. Esto es importante y esto le da mucho peso a los artículos, que es utilizar el diagrama de flujo de Prisma, que sería otra herramienta que podemos utilizar. Entramos a esta dirección de Prisma y buscamos el diagrama de Prisma. Y en el diagrama de Prisma nosotros ya vamos a poder reportar de dónde salieron mis 70 artículos, porque ustedes van a decir en una revisión de literatura, en un estado del arte, van a decir, encontré 70 artículos. Pero, ¿y de dónde sacó esos 70 artículos? ¿Se los prestó un amigo? ¿Se los enviaron? ¿Se los preguntó al ChatGPT? ¿Cómo fue la cosa? Eso es lo que nosotros tenemos que reportar. Esta fue mi cadena y esto fue lo que hice. Pues ustedes pueden entrar al programita ese de Prisma y aquí, en este caso, en esta dirección, uno puede diseñar el diagrama. ¿Lo ven? Entonces uno dice, miren, busqué en esta base de datos con mi cadena, encontré tantos. En esta base de datos con mi cadena, encontré tantos. ¿Sí? Este que encontré, porque como uno busca en varias bases de datos, lo más seguro es que va a encontrar los mismos artículos. Pero usted reporta. O sea, encontró 20 en uno y 15 en el otro, pero de esos 15, 5 ya estaban en el otro, entonces aquí se reporta. Encontré 20 aquí, 15 acá, estos tantos eran duplicados aquí. Examino los registros y entonces usted empieza a decir, ¿cuántos registros revisó? ¿Cuántos excluyó? ¿Cuántos registros tuvo que pedir?
porque no estaban disponibles, cuántos registros, en este caso, cuántos artículos, llamémoslos artículos, informes, definitivamente no pudo encontrar. Y acá, entonces, hay, esta partecita es para la actualización. Porque en una investigación muy larga, por lo menos yo duré 3 años en esa investigación que les hablaba de las TIC, de la integración tecnológica, pues habían salido ya más artículos, entonces hubo una actualización, nuevos registros encontrados a través de otros métodos, y esto es lo otro importante. En esas herramientas como la que les mostré al comienzo, que se llamaba Consensus, uno puede encontrar artículos muy buenos y hablan directamente de su hipótesis, no es que toquen sus categorías, ni no, le apuntan a su hipótesis, entonces de ahí uno puede recuperar artículos, no son como tal una base de datos, entonces uno aquí lo plantea. Lo plantea aquí en estas opciones, en sitios web, organizaciones, búsquedas, uno plantea los otros que encontró, los que no pudo recuperar. Va a ver la situación que uno ve un artículo en alguna base de datos, cuando le da clic dice, no, pague $50 y lea su artículo. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero pues, no, tampoco $50 para un artículo que ni lo necesiten, ¿no? Pero uno puede contactar a los autores, eso lo hice yo, pensé que no, a mí me lo dijeron inicialmente, cuando yo empecé me dijeron, no, escríbale al autor, y los autores son muy amables, les envían a uno sus artículos. Y lo hice como unas 4 o 5 veces y encontré. Es decir, me aparecieron, los autores envían sus trabajos, se los facilitan a uno a través de ResearchGate. Esa página de ResearchGate es. Cuando uno construye su diagrama Prisma, entonces ya tiene uno absolutamente documentado de dónde sacó cada uno de sus artículos. Las razones de la exclusión también son importantes. En la ciencia, no solo en las redes sociales, en la ciencia también hay mucho clickbait. No sé si ustedes, yo creo que sí saben qué es clickbait, incluso más que nosotros los más viejitos. En la ciencia también hay clickbait, es decir, es un título espectacular, un resumen que, mejor dicho, esto es lo que yo necesitaba, ya no voy a necesitar más documentos. Y cuando uno va y lee después los resultados y todo eso, se da cuenta que no le pegaban, no tenían una muestra suficiente, los instrumentos no están validados, bueno, muchas cosas que pueden pasar. Y entonces aquí uno informa las razones. Entonces uno pone, no, saqué 2 porque la metodología no se ajusta a los resultados, porque los resultados no son coherentes con el problema que plantean, con los objetivos o demás. Lo de los nuevos estudios, y al final les va a quedar su diagrama, y ese diagrama es muy importante presentarlo cuando ustedes vayan a hacer porque la idea del semillero, me dijo el profesor Arcadio, es que ustedes empiecen a investigar y que vayan a eventos y demás. Es muy importante cuando uno llega, porque uno tiene una investigación, lo primero que tiene que hacer es su estado del arte, y con su estado del arte bien hecho, con su diagrama de prisma, con su cadena de búsqueda, lo primero que le piden a uno para una conferencia, en su póster o en su ponencia, va a ser mostrar de dónde salieron esos artículos, que usted siguió un proceso sistemático y organizado para llegar a ellos. Es algo pues, supremamente importante, y con el diagramita de prisma se puede hacer. Bueno, ya vamos llegando a los últimos puntos. Me emociono con esto. Otra cosa que yo les recomiendo es que utilicen interoperabilidad de formatos, utilizar un formato que permita compartir su información bibliográfica entre diferentes herramientas. Ustedes pueden decirle al ChatGPT o al Consensus, le pueden decir, búsqueme unos artículos. Él se los busca. No, pero con el DOI todo, que sea verdad, ¿no? No. Tienen que pedir el DOI. El DOI es el registro único de los objetos de investigación. Este DOI. Si ustedes quieren de pronto buscar un artículo rápido, bueno, sí, no se van a meter a la base de datos, tal vez le dicen al chat, búsqueme un artículo actualizado que hable de esto. Pero tráigame el DOI. El DOI es el enlace único y usted le da un clic y ahí sí va a abrir. Y si abre y el título es igual y el documento es igual, usted dice, bueno, sí, lo trajo. Porque no es que siempre alucine, pero muchas veces alucina.
Uno le puede decir al chat, o le puede pedir a Consensus, o le puede de Scopus, de Web of Science, de todas esas bases de datos, uno puede descargar el archivo RIS, que es un archivo que yo puedo abrir en otros programas y que esos otros programas van a saber de qué documento estoy hablando. Bien, que me parece que es algo bien importante porque ustedes se llevan su información de sus archivos del estado del arte, se los pueden llevar para todo lado, los tienen en herramientas de gestión de bibliografía, las tienen en su búsqueda de la base de datos, las tienen allá en su conversación con el chat, en Consensus, en donde las quieran, las pueden tener. Y es un formato estandarizado, entonces es muy importante que lo conozcan y que lo dominen, ese archivo. Y es un documento muy sencillo que dice el tipo de referencia, el autor, título, publicación, nombre del journal, de la revista, el volumen, el DOI, que es muy importante. Y luego una frase de cierre. Entonces, el chat lo puede generar de sus artículos. Usted puede ir a su herramienta de gestor de base de datos, de documentos, y agregarlos allá. Yo les voy a recomendar, y creo que pasemos ahí una casa. Mire, en este caso era en el Consensus, ¿no? Que yo le estaba preguntando cosas, me salieron unos artículos interesantes. Yo le digo de una vez, genéreme el RIS. En Scopus, mis 29 artículos muy interesantes, genéreme el RIS. ¿Sí lo ven? Y puedo utilizar yo un programa como el Zotero. En el caso del Zotero, que es un programa gratuito, que funciona muy bien, que se articula con el Word y con otras herramientas en su computador, en el navegador. Entonces uno le dice, impórtese un archivo RIS y coge el archivo RIS que usted bajó de su base de datos, de Consensus, de ChatGPT, y los agrega y va construyendo su base de datos. Incluso este Zotero, que creo que también es importante que incluso ese Zotero, uno lo puede le trae solamente el archivo RIS, es decir, las referencias de los documentos, y después le dice, vaya y búsquelo. Y él va y lo trae, mírelo tan bonito. Él va y le trae el documento a uno. Es decir, no tiene ni que descargarlo en un lado para traerlo al otro, sino que uno le dice, vaya y le busca. Y va a haber algunos que no encuentra, entonces ya uno se dedica a buscar esos. ¿Sí? ¿Cuáles? Los que no encontró. Porque los encontró, para aquí se pone uno a descargarlos y a moverlos. Y muchas veces no los van a encontrar, entonces ya podrían escribirle al autor y demás. No es una buena política decir, había un artículo espectacular, pues que no lo encontré. Es que valía $20, pues eso no tiene ninguna presentación al momento de usted estar sustentando un estado del arte. ¿Ven? Aquí entonces ya en el Zotero, está ya la interfaz de Zotero, que es un programa gratuito. Es que hay muchas cosas que uno podría como en detalle, ¿no? Podría haber como un tallercito de solo Zotero, un tallercito de solo Scopus, un tallercito de solo Consensus. Pero lo importante es en esta primera cápsula es que ustedes conozcan todas las herramientas. Si no las conocían, ya que creo que les va a servir. Aquí uno puede buscar el texto de cada uno de los artículos y luego en el Word, cuando uno instala el plugin de Zotero, simplemente uno escribe insertar una cita, escoge el formato APA o el que les solicitan, y cuando uno escribe las primeras palabras del nombre del autor, él ya le trae a uno la cita. Se la inserta en el formato que uno quiere y al final aquí en agregar bibliografía le genera todas las referencias en formato APA. Entonces usted va a tener organizados en su Zotero todos los artículos de su estado del arte, un ejemplo, haciendo el estado del arte, y cuando empiece usted a escribir en Word, usted, por el apellido del autor, él se lo va cargando y le va generando la referencia. Porque créanme que hacer ese proceso de manera desordenada después es muy complicado. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el Zotero. Otra cosa que yo utilicé mucho es que yo encontré en la última investigación que dice 80 artículos y 2 en español y 78 en inglés. Que uno le puede instalar plugins. Yo le instalé un plugin de traducción y entonces trataba de leer en inglés, que eso es una cosa que también yo le recomiendo mucho. Tratar de leer en inglés, y cuando no encontraba, definitivamente yo dije, no, esta frase no entiendo nada. Entonces yo simplemente la seleccionaba y me la mostraba en español. Y de esa manera yo me esforzaba por leer en inglés
pero no me iba a quedar pues, obstaculizado por el desconocimiento del idioma. Entonces, ahí también hay herramientas, tiene varias herramientas interesantes. Bueno, ya ustedes tienen sus artículos, ya los tienen organizados y listo. Podemos utilizar el notebook. Creo que todos ustedes deben conocer el notebook LM que le permite a uno subir hartas fuentes y que se centre en esas fuentes. Porque yo no utilizo chat para hacer un análisis preliminar de mis referencias. Primero porque después de 10 archivos el chat empieza a enloquecerse. El chat GPT. Y segundo, porque él agarra información de otros lados. O sea, él no se centra solo en lo que yo le subí, sino que él empieza a echar mano de otras cosas y uno no puede en un estado del arte empezar a hablar de otra cosa que no sea de los artículos que tiene ahí, porque no es discusión, sino estado del arte. Por esa razón, aquí en el notebook uno le sube sus fuentes y empieza a explorar. Que genéreme el mapa, que genéreme la infografía, que genéreme el resumen de audio, que respóndame estas preguntas y empiezan ustedes a dialogar aquí con él. ¿Cómo influyen? Él empieza mismo a simular las preguntas y uno empieza a darle y a darle y empieza a conocer. Alguna vez me dijo mi director, eso es una manera de leer, porque muchas veces uno no imprime el PDF a ponerse a leer todo eso en inglés, le da pereza, pero entonces uno empieza a explorar las fuentes aquí, de esta manera. Tal vez ustedes lo han hecho mucho, yo lo recomiendo hacerlo porque ya es ustedes y la comprensión. El paso de cómo se organizó, se capturó, se llegó al corpus de 50, 70 u 80 artículos, ese ya pasó. Ahora es ustedes comprendiendo el material, porque ustedes siempre tienen que estar conscientes del material que ustedes van a analizar. Viene otra herramienta más potente, una que se llama SciSpace. Y entonces, en esa herramienta de SciSpace, ustedes suben todos sus 50, digámoslo que son 50 artículos, suben todos sus 50 artículos y empiezan a pedirle columnas en la matriz de SciSpace. Y entonces uno puede pedirle columnas. Miren, esta columna TLDR se dice too long, didn't read, o sea, muy largo y no lo leí. Es decir, hágame un resumen de lo importante, pero entonces uno le puede agregar columnas. Genéreme las conclusiones, genéreme el abstract sintetizado, los resultados, la introducción más pequeñita, los métodos que usaron, qué revisión de literatura tienen, qué limitaciones, qué contribuciones, qué implicaciones prácticas, y él empieza a crear una matriz inmensa en la que cada fila es un artículo de su estado del arte y cada columna engloba o todas las conclusiones, o todos los resultados, o todas las limitaciones, todos los métodos, todas las contribuciones. Entonces, claro, eso queda una matriz grandote y uno la puede, que primero que se la genere en español para leerla bien, y segundo que uno se puede poner a hacer lectura vertical. Eso es lo que yo planteaba aquí, lectura vertical. Porque al leer usted verticalmente, usted empieza a encontrar coincidencias, es decir, ¿qué hablan los artículos? ¿A qué le pegan los artículos? ¿Qué métodos utilizan los artículos y demás? Y esa matriz que le genera SciSpace, uno se la pasa al chat y el chat con un solo documento sí es capaz de construir cosas. Si yo le paso los 50 documentos, pues, empezando que recibe solo 10 y luego recibe otros 10 y luego se enloquece. Pero si yo le paso la matriz, que están resumidas todas las cosas, yo le puedo empezar a decir, bueno, resúmame la columna tal. Y él tiene que empezar a encontrar aspectos en común en las conclusiones de todos los artículos. Entonces, miren acá, esto era sobre el conocimiento pedagógico y terminológico del contenido, eran los artículos de eso. Y las creencias docentes, y la formación docente. Y entonces él empieza a identificar ejes temáticos dentro de las conclusiones. Lo mismo dentro de los objetivos, lo mismo dentro de cada una de esas cosas. Entonces, estos son maneras de leer y de analizar apoyados con IA, que viene a ser diferente a la vieja usanza de uno ponerse ahí hoja por hoja y copie por ahí en algún lado las cositas que le van dando. El poder de estas herramientas para sintetizar y para hacer lecturas verticales es lo que nosotros debemos aprovechar en investigación. Porque entregarle los 50 y dígale, escríbame un estado del arte, pues eso es como cerrar los ojos con un carro, que no sea un Tesla, ¿no? O sea, que usted cierra los ojos y a donde me lleve esto, no debe ser así porque usted de todas maneras tiene unas intenciones.
ese estado del arte usted no lo está haciendo simplemente para para decir que es investigador, sino ese estado del arte lo está haciendo usted para ubicar brechas, espacios en los que su investigación posterior va a entrar y va a dialogar con lo que han investigado los demás. Sí, entonces, claro. Mire, aquí digo, miren, ¿en qué se contradicen? Yo empiezo a pedirle cosas. ¿En qué se contradicen estos estudios? Haga lectura vertical. Y aquí unos dicen esto, otros dicen lo otro, unos dicen, pero yo siempre llevo el control de qué es lo que le estoy preguntando. Y él me va a hacer las síntesis interpretativas y demás. Y entonces, ya después de que usted haga toda esa exploración, ya usted podría decir, hombre, yo quisiera ver la tabla de contenido de mi estado del arte. Y ahí es cuando uno le puede decir al chat, ¿cuáles podrían ser las secciones del estado del arte para abordar las categorías más relevantes, según esta matriz que yo le acabo de construir a usted de mis artículos? Y entonces él me dice, mire, estos temas, este. Y usted ya podrían basarse en esa categorización para escribir su estado del arte. ¿Sí lo ven? Entonces, claro, esto es algo que es la unión entre aprovechar la potencia de las herramientas, la capacidad de que ellos pueden leer 50 artículos, solo las conclusiones de los 50 artículos, para decir a qué le pegan más, a qué le pegan menos. Los resultados o todos los objetivos o todas las metodologías para saber quiénes usan mixto cualitativo, cuantitativo, qué tipo de instrumentos dentro de esos enfoques. Esa es la potencia que tienen ellos, pero nosotros no jamás deberíamos de entregarles la información y que ellos hagan el trabajo. Porque el que debe tener en mente todas esas cosas, pues va a ser usted. Cada uno de ustedes como investigadores. Y si ven aquí, entonces él ya generó algo que a mí me podría servir como base para construir todos los apartados de mi estado del arte. Habrán cosas que no le gusten a uno. Dicen, no, esto no me parece. O yo no quiero hablar de contexto institucional porque pues precisamente lo mío es de otra cosa. Pero esto le daría una base de qué se está hablando en esos artículos. Y eso fue un paso. Digamos que podría ser un paso desde tener una idea inicial con unos conceptos que aún no son los conceptos más aceptados a nivel de la comunidad científica internacional, a llegar a una idea y una estructura y unos indicios de cuál va a ser toda la estructura en la que va a basar usted su estado del arte. Y se podría decir que después de hacer un proceso así, usted leyó todos los documentos, organizó toda la estructura de su estado del arte, pero nunca cogió un documento uno por uno, o puede que sí los haya leído uno por uno, pero cuando uno los lee uno por uno, los documentos no puede hacer lectura vertical, que es como el gran plus de esta situación, que es ser capaz uno de leer todas las conclusiones, todos los objetivos y buscar diferencias entre uno y otro. La matriz que le genera a uno la herramienta esta de SciSpace, pues le sirve a uno para uno hacer esa lectura, que es necesario hacerla antes de venir a hablar con otra herramienta, incluso con el Cloud, con el Gemini, con todas esas herramientas se pueden hacer estas últimas partes del proceso. Y ahí ya sería de ustedes escribir cada uno de los apartados en el Word, y como ya están en el sotero que está conectado al Word, pues uno va poniendo los nombres de los autores y él va insertando las citas y las referencias y ya con eso se construye un documento más o menos, no, más o menos no, yo diría que un buen documento de estado del arte. Y bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Creo que, bueno, no, sí, como una horita me demoré. Les agradezco por la atención. Muchas gracias, doctor David Castaño. Pues se evidencia que la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta clave para fortalecer los procesos de búsqueda académica y la construcción de estados del arte, al permitir, como tú lo has dicho, un acceso más fácil, organizado y estratégico a la información. No obstante, su uso exige una postura crítica, ética y reflexiva por parte del investigador, quien sigue siendo el responsable de validar, interpretar y dar sentido al conocimiento.
Así, la integración consciente de estas tecnologías o estas tecnologías no reemplazan la labor investigativa, sino que la potencian y la transforman. Vemos que esa podría ser una conclusión de todo lo que tú nos has compartido, esa disertación tan profunda que haces con relación al uso de la inteligencia artificial y en esa consolidación en la búsqueda de elementos académicos que nos ayuden a construir nuestros documentos de investigación. Ahora pasamos a unas preguntas que nos han hecho. Y pues, doctor Castaño, si tienes, por favor, el tiempo para que nos ayudes a dar respuesta a estas preguntas. La primera es cuáles son las ventajas y limitaciones del uso de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de estados del arte en investigación. Bueno, las ventajas creo que las estuvimos masticando ahí en todo en el proceso que acabamos de concluir. Creo que la fundamental es esa posibilidad de hacer lecturas transversales que no son naturales para la persona. Nosotros podemos leer un artículo y también se recomienda mucho buscar, cuando uno quiere hacer un estado del arte, buscar unos artículos que sean muy completos, que abarquen todas las categorías y de ahí empezar a sacar ideas para ir a buscar en los demás artículos, es decir, como anclarnos en unos artículos. Y esa es como la forma natural en la que nosotros leemos y analizamos, que es como que encontramos un artículo, nos concentramos en él y extraemos como todos los aprendizajes que podemos. Para nosotros no es natural hacer esa lectura que podríamos llamar vertical, que es leer solamente conclusiones de todos de los 40, 50 o 60 artículos de mi estado del arte para empezar a encontrar discrepancias, diferencias, enfoques entre las conclusiones, entre los objetivos, entre los resultados, entre los planteamientos. Y eso es una de las ventajas de utilizar la IA en la construcción de los estados del arte, que precisamente nos permiten ver panoramas amplios de tendencias en el corpus documental que nosotros ya hemos seleccionado. Pero por el otro lado, lo que yo llamaría una desventaja es que nos permitiría de alguna manera, si no queremos conocer el campo realmente, si no queremos realmente empapar de lo que se está investigando, de cómo está avanzando la ciencia en ese campo en particular, pues podemos, sobre todo con los modelos de lenguaje como el ChatGPT o el Gemini, el Cloud, podemos dejar que ellos construyan los documentos, las discusiones, los análisis. Y eso en parte es, pues, no conocer nosotros el campo. O sea, vamos a quedar ignorantes, vamos a crear un documento que puede que se vea organizado, pero del cual no hemos extraído nada. No conocemos las categorías, no conocemos las relaciones entre esas categorías, las influencias, y seguramente pues no vamos a avanzar en ese campo de conocimiento. Y eso es importante porque eso no se está dando solamente en la investigación, sino se está dando en toda la educación en general. Cuando nosotros dejamos que las herramientas de IA hagan el trabajo intelectual por nosotros, pues simplemente estamos pasando por un ladito de todos los procesos y del desarrollo de todos los procesos cognitivos que debemos desarrollar nosotros, porque investigar en un campo es conocer ese campo a profundidad, y no hay manera de conocer sino es metiéndonos dentro de él, leyendo y analizando y comprendiendo, y eso es un proceso que requiere lectura, que requiere escritura, reflexión, y eso lo podemos obviar si hacemos un uso no ético. Creo que esa es la palabra. El uso no ético en la investigación es precisamente no meter nosotros ni nuestra cognición en ese proceso. Que eso se puede hacer. No le estoy diciendo que no, que eso sea imposible. No, eso se puede hacer. Pero en últimas nos estamos pues engañando a nosotros mismos. Sería la conclusión de esa pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué riesgos existen al depender excesivamente de la inteligencia artificial en procesos investigativos y cómo pueden mitigarse?
Lo que yo he visto, la defensa de la inteligencia artificial creo que no se debía hacer porque, pues, em, como tal, pues, bueno, esa defensa, digamos, de que todo lo que hace la IA es bueno o que todo es verdad, pues, por un lado, no se debía hacer. La manera de mitigarlo, creería yo que está en la propia naturaleza y en la propia esencia de los que investigan. Es que el que investiga lo hace porque desea aprender, comprender, conocer un campo y ampliar los límites del conocimiento en ese campo. Es decir, se motiva por un deseo. Son personas que quieren saber, que no comen entero. Entonces, eso ayuda a contrarrestar un poco el hecho de que la investigación vaya a quedar en manos de la inteligencia artificial. Por lo menos son cosas que no pasan con el desarrollo de software o con la programación, ¿no? Que ahorita se ha dicho que la programación está en una crisis. Yo soy cercano también a la programación, ¿no? He trabajado en eso y por eso sé que llega la inteligencia artificial a arrasar con todos los puestos de programación y eso a nadie le importa porque el resultado, el producto es lo único que importa, ese resultado. Es decir, cuando un software queda bien hecho, ahí se cumplió con su objetivo. No con la transformación que tuvo el programador que lo hizo, mientras que en la investigación sí, porque el investigador se transforma con su investigación. Entonces, él sí, él es producto del proceso de investigación que desarrolla. Entonces, creo que eso hace que en la investigación ese uso excesivo o esa apertura excesiva a la inteligencia artificial no se dé del todo. Creo que quien investiga sabe que él es producto de su investigación, que él lo va a transformar, no como en algunos otros productos como en los programas y demás, que sí he visto que la inteligencia artificial entró y está arrasando con todo el talento humano. Muchas gracias. Bueno, por tiempo vamos a leer una última pregunta. Sin embargo, le vamos a dejar a su merced, si es posible, que luego les pueda dar respuesta a las preguntas que nos dejaron y les enviaremos esas respuestas a las personas que muy amablemente nos transmitieron sus preguntas. Entonces vamos con la última que dice: ¿cómo garantizar la rigurosidad académica y la ética en el uso de la inteligencia artificial para la creación de estados del arte? Bueno, la rigurosidad creo que, para la rigurosidad creo que es importante ceñirnos a estas buenas prácticas, a lo que define por lo menos el prisma, ¿no? El, esos manuales, esa sistematicidad con la que se organizan las categorías, se documenta todo el proceso, de dónde salieron los artículos, por qué se excluyen los artículos, cuándo se hizo una actualización. Todo eso ha tomado fuerza. Ahorita hay como una crisis de publicación de estados del arte y de revisiones de literatura, precisamente porque muchas personas están haciendo revisiones express para enviar como a revistas para que les publiquen, porque son personas que tienen intereses en publicar, no intereses como científicos. Entonces se está volviendo más estricto el tema de la reproducibilidad y de la sistematicidad con la que se desarrollan esos estados del arte. Ya el tema ético va en cada una de las personas, creería yo, porque si el resultado es verdadero, que es una cosa que es difícil de plantear, pero si el resultado es verdadero, no importa el camino por el que se llegó. O sea, descubrimos una proteína, no sé, hablando ya de ciencia para allá, de biología o algo así. Se descubrió una proteína. Pues si se descubrió la proteína y cumple con el objetivo con el que se buscaba, pues el hecho de que lo haya hecho una inteligencia artificial o que lo haya hecho un equipo de investigadores o que quien se esté atribuyendo ese logro realmente lo haya hecho y que no lo haya encontrado una herramienta, pues eso pasa a un segundo plano, ¿no? Porque los resultados, cuando son reales, pues en últimas cumplen con el objetivo de lo que se buscaba. Entonces,
el temático sí es muy importante en la formación. Creo que estos espacios, aparte de conocer las herramientas y conocer los límites de las herramientas y la manera ética de utilizar las herramientas para ayudarnos a crecer como investigadores, estos escenarios se van a hacer cada vez más importantes. Porque, y no solo el escenario en el que muestran la herramienta, sino en el escenario en el que se reflexione y se discuta y se compare. Yo quisiera en este momento entonces invitarlos a leer un artículo que publiqué hace unos días que habla de la gobernanza de la IA en la educación y uno de los ítems que planteo allí es, ¿esto lo podría hacer yo sin IA o no? Y entonces ahí, cuando yo veo que hay algo que yo puedo hacer con IA y algo que no puedo hacer si no la tengo, entonces ahí es donde empieza el sistema educativo a buscar la forma de desarrollar las capacidades que necesita esa persona para poder reemplazar en algún momento una de esas herramientas de IA. Es decir, que no podemos ser ciegos a la herramienta, sino que debemos usarla siendo conscientes de que eso nos puede estar reduciendo algunas capacidades de aprendizaje o el desarrollo de algunas competencias. Eso debe estar siempre en la lupa en todos los procesos formativos, más en la investigación, más en la educación superior, como es en el caso de nosotros en estos escenarios como estos semilleros. Creo que es importante esa reflexión. Bueno, muchas gracias, doctor Castaño, por atender las inquietudes de los asistentes y pues brindar respuestas claras a sus dudas. Ahora vamos a dar paso a Mónica Liliana Gil para que nos dé las conclusiones. Ella es la líder del semillero Esimus E. Bueno, muy buenas tardes para todos. Profesor David, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Voy a procurar ser un poco concreta con el tema de las conclusiones porque es bastante la información y las herramientas que nos has brindado hoy. Yo lo he sintetizado en 9 puntos que quisiera mencionarlos de la siguiente manera. El primero es ese salto global que nosotros tenemos que hacer del español al mundo. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque es muy importante tener en cuenta esa lección que tú nos has dado el día de hoy con respecto a las fronteras que nosotros mismos generamos por temas de idiomas. Tú nos hablabas de la importancia de hacer búsquedas en español, nos hablabas de la importancia de hacer búsquedas en inglés e inclusive nos hablabas de la riqueza que tiene la inteligencia artificial cuando nosotros hacemos búsquedas en español y esta tiene la capacidad de brindarnos esas herramientas en inglés también, esa serie de recursos, esa serie de insumos. Eso en cuanto al primer punto. En segundo punto, me parece importante pensar en la riqueza que tiene la inteligencia artificial como arquitecta en esta búsqueda de datos, en esta búsqueda de información. La construcción de los estados del arte son de las cosas más importantes, más pesadas, y tú muy bien lo decías, que tiene en los procesos investigativos. Para muchos de nosotros se nos convierte eso en el peso, en lo más complejo, en lo más amplio, y claro, es cierto que tiene un gran peso en procesos investigativos, pero ahí también es en donde entran esas herramientas que tú nos estás brindando con respecto a la importancia que tiene el ChatGPT y todos estos canales de búsqueda que tú nos estás compartiendo o que nos compartes el día de hoy. Me parece importante también aquí mencionar esa ingeniería que tú nos estás compartiendo en aspectos de términos con esos operadores de búsqueda, con el AND, el OR, el W, bueno, digamos que todos estos que tú nos compartes, porque me parece que son muy importantes de los cuales nosotros podemos y tenemos que sacar provecho en todo lo que tiene que ver con nuestros procesos investigativos. Si bien nosotros lo estamos diciendo, el ideal y el objetivo de estos encuentros es el fortalecimiento de nuestros semilleros, de nosotros como docentes en procesos investigativos, pues qué más que estar a la vanguardia con la inteligencia artificial y hacer uso de estos recursos para optimizar procesos. Hay un tercer punto, que es todo lo que tiene que ver con el rigor y el contraste, y tú nos estás hablando de una herramienta como el consenso. Entonces, investigar no se trata, tú lo decías, de acumular textos, sino de validar esas hipótesis, validar la información que nos estás compartiendo, las herramientas como esta que permite que veamos un panorama mucho más completo de los canales de búsqueda, de los recursos bibliográficos, ya sean artículos, ya sean revistas, ya sean investigaciones y demás.
Hay otro punto importante a mencionar y es todo lo que tiene que ver con la metodología y ese algoritmo del éxito, y tú nos estás hablando del algoritmo Prisma. Este tiene que ser una garantía para que nuestro trabajo brinde excelencia, que se caracterice por realmente que sean unos ejercicios adecuados. En muchos casos nosotros hemos identificado, inclusive cuando estamos en proceso de revisiones de trabajos de grado y demás, que muchos de los recursos bibliográficos o muchos de los referentes se desvirtúan, ya sea por el año de antigüedad, ya sea por el contexto en el cual está la investigación, y estos canales de búsquedas o este algoritmo específicamente que tú nos mencionas del algoritmo Prisma nos enriquece para todo este tipo de ejercicios. Otra cosa que es muy importante es todo lo que tiene que ver con el arte y filtrar todo lo que tiene que ver con las búsquedas de información. Me pareció supremamente importante todo lo que tú nos compartías con respecto a los filtros que nosotros podemos hacer por palabras, por tiempos, por contextos. Esto es muy importante porque si bien nosotros sabemos en muchos de estos marcos que nosotros realizamos, tenemos que hacer una caracterización según el contexto local, el contexto nacional, el contexto internacional. Entonces considero que todo esto es una herramienta muy válida para que nosotros podamos empezar a hacer la clasificación de estos referentes y demás. Hay otro aspecto importante y es todo lo que tiene que ver con el factor humano. Me pareció supremamente importante que también nos brindaras esa herramienta, porque el hecho de que nosotros podamos contactar a un autor y decirle, me compartes por favor tu artículo, tu investigación, y como tú no lo mencionabas, la experiencia tan bonita y tan enriquecedora de poder contactarlos a ellos y que nos brinden esas herramientas, es válido, pero también es muy válido poder tener contacto con ellos, porque en muchos casos nosotros pensamos y entendemos que esos artículos, que esos escritos, que esas investigaciones son allá alejadas, y no debe estar alejadas, debe ser un ejercicio más humano, un ejercicio más cercano, aún más porque cuando nosotros hacemos procesos investigativos, lo que procuramos también es que todos estos referentes que estamos retomando, pues que sean muy contemporáneos, que sean muy actuales, que estén muy a la vanguardia. Entonces, me parece que es muy importante pensar en ello. Tú nos hablaste también, profe, de una herramienta que fue la de Sotero. Y son herramientas que nos ayudan para que realmente nosotros identifiquemos y comprendamos cuáles son esos formatos que nosotros podemos utilizar, que tal vez nosotros digamos, esta es la búsqueda de información, esta es la base de datos. Tú nos hablabas de esa organización de la información, que me parece que es bastante importante. Yo estoy mencionando, por decir algunas de las herramientas, porque vuelvo y digo, es bastante la información que nos estás compartiendo el día de hoy. Considero, profe, digamos que aprovecho esa oportunidad o esa herramienta que tú nos brindas, porque sí es muy cierto que podríamos estar haciendo algunos talleres, algunos encuentros para trabajar de manera particular algunos de las herramientas, porque aquí hay mucha tela por cortar, profe. Entonces, quiero agradecerte en nombre mío, en nombre de los demás líderes del semillero, porque realmente siento que ha sido un ejercicio muy enriquecedor y que realmente nos abre las alas, nos abre los ojos para querer ampliar, querer buscar más información y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Mónica, por esas conclusiones tan válidas, coherentes, que realmente nos aterrizan un poco más en la temática de hoy. Quiero darle paso ahora a la docente María Victoria Sarmiento Frade. Ella es articuladora del semillero DIME. Bueno, muy buena tarde para todos. Con mi agradecimiento para nuestro conferencista, el doctor David Alberto Castaño, y a llegar al final de este primer ciclo de las cápsulas de aprendizaje en investigación, queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento a cada uno de los participantes que hizo posible este espacio académico. Durante este encuentro no solamente compartimos conocimientos sobre investigación cualitativa, sino también construimos sentido, fortalecimos nuestras capacidades críticas y reafirmamos el valor de la investigación como herramienta para comprender y transformar nuestras realidades académicas. Agradecemos de manera especial al doctor David Alberto Castaño, nuestro conferencista, a los docentes investigadores y a los semilleros organizadores por su compromiso, disposición y generosidad
Perdónenme un segundo que creo que se me fue el audio por un momento. Entonces, vuelvo. Agradecemos de manera especial al doctor David Alberto Castaño, nuestro conferencista, a los docentes investigadores y a los semilleros organizadores por su compromiso, su disposición y generosidad al compartir sus experiencias. Su aporte ha sido fundamental para consolidar este espacio como un escenario de aprendizaje significativo y colaborativo. A ustedes, estudiantes y docentes en formación, los invitamos a continuar este camino investigativo con curiosidad, con disciplina y sentido ético, reconociendo que cada pregunta que surge en el aula puede convertirse en una oportunidad para generar conocimiento y aportar a la transformación social. Cerramos este evento con la convicción de que la investigación no termina aquí. Por el contrario, este es solo el inicio de nuevos pasos, nuevos procesos, nuevas preguntas y retos que nos impulsan a seguir aprendiendo y construyendo juntos. Les recordamos la importancia de relacionar la información al registro de asistencia de forma correcta para generar la certificación que les llegará a sus correos a través de un enlace personalizado al finalizar estos 4 ciclos de nuestras cápsulas. Muchas gracias por su participación y esperamos encontrarnos en próximos espacios académicos. Muchas gracias, profe María Victoria. Y a todos ustedes le damos las gracias por la participación. Esperamos que este espacio haya sido de gran aporte para sus procesos investigativos y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Igualmente, profe. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.